habló el señor ministro de Salud y dijo, si estamos haciendo la paz con todo el mundo, ¿por qué no hacemos la paz con las EPS? Nos atiende para hablar de la situación de Cosalud, que ha resultado muy difícil establecer quién tiene la razón, si el presidente, el superintendente o el representante de Cosalud, que se está defendiendo por vía de comunicados. Para consultar el tema de las EPS nos atiende quien fuera superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Señor ex superintendente, buenos días. Julio Juan Pablo, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de la W. Doctor Leal, ¿a usted le suena esa propuesta del ministro de Salud? ¿Un proceso de paz con las EPS? Yo creo que es posible hacer una conciliación con la estructura, con la figura, con lo que quiera hacer la transformación, con lo que sí definitivamente no es posible una reconciliación y con lo que tiene que haber, o para que haya esa reconciliación tiene que haber dado todos los pasos que sobre todo exige que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación. Es con la corrupción que históricamente ha existido al interior de estas empresas y como los responsables de esta corrupción sí tienen que tener un proceso al interior del sistema y reconocer sus culpabilidades para poder empezar a sanar esas heridas y también recuperar inclusive mucho de lo perdido en materia de salud en el país. Superintendente, usted sabe muchísimo del tema de Cosalud, por eso le voy a hacer unas preguntas que no han tenido respuesta, a lo mejor usted la tiene. ¿Es cierto que el representante legal de la sociedad privada Cosalud Inversa SAS, beneficiaria de un crédito del Banco Sudameris, que suscribió el crédito por 221 mil millones de pesos, es la misma persona que era representante legal de Cosalud EPS? Pues el señor Jaime González es el representante legal de esa EPS para el momento en que se iniciaron todas las integraciones. Luego, pues, ahí hay un claro nexo entre ellos. ¿Usted tiene claro quiénes son los accionistas de Cosalud Inversa SAS? No, la verdad no desconozco cuáles son los accionistas, no era función de la superintendencia indagar acerca de la composición accionaria de ese equipo o de ese grupo. ¿Por qué Cosalud Inversa SAS no pagó y causó que el banco aplicara la cláusula aceleratoria del crédito y ejecutara a las IPS? Desconozco la razón específica por la cual el grupo haya tomado esa decisión. La verdad es que no hace parte, digamos, de las funciones de inspección financiera y control de ese tipo de trámites entre particulares, como lo han disfrazado históricamente por parte de las EPS, lo que ha hecho precisamente difícil que esa trazabilidad en los recursos públicos de la salud tenga una mayor claridad. Al haberse pagado la deuda con recursos propios de algunas IPS del grupo, se repitió judicialmente contra Cosalud Inversa SAS para exigirle ejecutivamente el reembolso de lo pagado, como se consagra en la ley. A ver, lo que pasa es que el manejo de los recursos públicos de la salud ha sido bastante complejo por eso mismo, y por eso es necesaria una reforma. Aquí se han hecho algunos manejos indebidos de lo que son los recursos públicos de la salud, porque en estricto orden y respetando la ley son recursos que son de destinación específica y que deben estar encaminados a proteger la salud y la vida de las personas. No hacer ese tipo de negocios o de triquiñuelas para supuestamente aumentarlos o tener algunos excedentes o réditos o como lo quieran llamar, algún tipo de intereses que terminan no siendo utilizados finalmente en la salud de los colombianos, que terminan siendo lavados esos recursos públicos como privados y terminan teniendo ese tipo de manejos y desvíos que no deberían ser lo normal con los recursos de la salud. ¿Usted sabe si esta operación tuvo el aval de la Junta Directiva de Cosalud EPS? Pues no sé si el proceso administrativo y burocrático interno requeriría un visto bueno de la Junta Directiva, pero sí lo que hemos visto, y no solo con Cosalud, sino con las juntas directivas anteriores de Nueva EPS, es que parece que la negligencia es vasta en personas que ganan un muy buen recurso económico para sentarse aparentemente a reunirse, tomar café y aprobar todo sin ni siquiera revisar qué es lo que está pasando en cada una de las EPS. Y esa negligencia de tener una responsabilidad tan alta, tan importante de hacer el proceso de fiscalización acerca de lo que ocurre, pues es preocupante. En Cosalud ni siquiera sabían de la existencia del señor Mario Urán, una persona a la que le pagaban 30 millones de pesos mensuales por más de 3 años. Y yo digo, bueno, pues está bien, no conozcan a la persona, no conozcan el sueldo, pero no conocer que tienen 9 empresas que hacen parte del mismo grupo, que tiene sus sus oficinas principales en un paraíso fiscal como son las Caimán, que los recursos de la salud están teniendo algunos manejos alternos que se generan unos retornos de intereses y unas deudas
con privados bancarios de los recursos públicos de la salud, sí es bastante, al menos y como mínimo, negligente. Las IPS que asumieron con sus propios recursos el pago de la deuda de Cosalud Inversa, ¿están al día con sus acreedores o el pago de los 221.000 millones de pesos las dejó insolventes? Desconozco ese fragmento de la investigación en que irá. Nosotros hicimos el adelanto de conseguir las pruebas para considerar necesario interponer ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregulares. De ahí en adelante, pues eso es fruto del proceso de posterior intervención, del cual obviamente, pues al haber salido del cargo, no tengo los detalles. Cosalud Inversa SAS, beneficiaria del crédito, y Cosalud EPS, para usted, ¿forman un grupo empresarial? ¿Está registrada legalmente la existencia de ese grupo? Componen dos entidades que hay que averiguar muy bien, y yo creería que hay que ser muy finos en el detalle de saber en qué momento se fragmentan, se dividen, se componen en dos fuentes de ingresos o dos sitios para proteger los ingresos, y creo que aquí se requiere que otras superintendencias también tengan competencia en indagar cómo fue esa fusión o cómo fue, esa división empresarial para crear esas dos empresas y cuál es la responsabilidad en continuar compartiendo algún tipo de patrimonio. Y ahí voy a hacer una aseveración un poco, ¿cómo decirlo? Un poco que llama a la reflexión, porque creo que es algo que también tenemos que revisar, inclusive con lo que ocurre con muchas cajas de compensación que tienen un componente de salud, donde en muchas oportunidades lo que se puede evidenciar es que no se sabe muy bien hasta qué punto se separan algún tipo de recursos, como son los recursos del 4% de las cajas de compensación versus los recursos del componente de salud. Y deja la sensación, o dejó la sensación en algunos momentos, que inclusive estuvimos charlando con la Superintendencia de Economía Solidaria, que pareciese que en algunos momentos dijeran como cajas cruzadas y trataran de disfrazar algunos patrimonios, cosa que estábamos profundizando y que es necesario que mediante apoyo y trabajo conjunto y constante de diferentes superintendencias pues se pueda vigilar, porque no pueden estar mezclando en este caso ningún tipo de recursos. Los recursos públicos, vuelvo insisto, son sagrados, son de destinación específica y no deberían estar subsidiando o una empresa o la otra, porque no tendría ningún sentido en el marco de las competencias o de lo que los lineamientos de la ley ha dicho de lo que ambos recursos deben proteger. Es justo, es objetivo. Lo que dicen algunos críticos es que no hay claridad. Las IPS del grupo Cosalud, según lo ha dicho su junta directiva, pagaron con sus recursos propios deudas de Cosalud Inversa SAS, una empresa privada propiedad de ellos mismos. ¿Eso a usted le suena? Pues esos son ese tipo de prácticas que, lo que yo te digo, cogen los recursos de la salud, se los pagan a las IPS que son privadas, que además son de ellos, que terminan pagando deudas que adquirieron con otras empresas que también son de ellos, pero ya como se lavó la plata, ya la plata de la salud, que es para mí una plata para pagar recursos de la salud. Entonces yo lo que hago es pagarle a IPS que hacen movimientos en salud, estoy pagando servicios en salud, así sean míos, ya lavé la plata. Ahora estas IPS pueden pagar lo que básicamente a voluntad tengan con otros privados, porque ya de ahí en adelante fueron recursos de la salud que fueron ejecutados en su destinación específica. Por eso es importante hacer toda la trazabilidad y sobre todo entender si en la mitad efectivamente beneficiaron las personas que deberían ser beneficiadas. Yo no le pago las deudas a quien históricamente me paga a mí, y lo que hago es un ajedrez ahí tripartita para terminar la plata quién sabe dónde, o para retornarla de pronto al emisor del recurso y tener, como lamentablemente se ha llamado como, no sé si decirlo, como una coima por generar ese tipo de contratos o que se pueda configurar. La verdad es que por eso se hace necesario que entidades como la Fiscalía General de la Nación pues tengan conocimiento de este tipo de movimientos y nos puedan aclarar realmente a qué corresponden esos movimientos. Que yo me paso los recursos a un lado para que luego me los pasen a mí por otra parte, pero ya no tenga ese proceso de fiscalización en si es una atención en salud. Una última pregunta, superintendente. El presidente Petro se ha referido en los peores términos a Cosalud. Palabras más, palabras menos, los ha tratado de mafiosos y de que se robaron la plata. ¿Usted coincide con esas afirmaciones? Yo encontramos en la Superintendencia Nacional de Salud distintas irregularidades que se podrían configurar como presuntos delitos al interior del manejo de los recursos públicos de la salud.
ya lo pusimos en conocimiento desde hace un buen tiempo entre la Fiscalía General de la Nación. Creo que hace parte pues de ese proceso de indagación de cada uno de esos movimientos por parte de la Fiscalía, el determinar si hubo efectivamente la comisión de algún delito para poder aseverar o lanzar esos juicios de valor. Óigame, superintendente, perdóneme, yo sé que Julio había dicho que iba con la última pregunta, pero es que me queda una inquietud. Una EPS, como en este caso Cosalud, ¿puede servir de garante para un crédito, de codeudor, como terminó ocurriendo con esta otra entidad hermanada? Porque finalmente así se hace el desvío y uno pensaría que un banco no puede recibir una EPS para ser codeudor porque es plata del público, ¿no? Pues es lo que uno esperaría, Juan Pablo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente, pues no es la primera vez que ocurre. Y lo que estábamos analizando cuando estábamos indagando acerca de la situación es que inclusive movimientos muy similares a los que hizo Salucop en su momento son los que se están viviendo nuevamente hoy al interior del sistema. Luego no es una práctica ni siquiera nueva, es algo que históricamente se ha hecho con los recursos públicos de la salud y afectando la salud y la vida de las personas. Sí, doctor Luis Carlos, una de las más recientes revelaciones sobre el tema de Cosalud es que se encontró en el computador del señor Mario Urán un instructivo para perfilar a funcionarios de la superintendencia. Sin embargo, el abogado del señor Urán pues lo ha negado completamente. ¿Usted logró ver ese instructivo? ¿Usted sabe qué contenía exactamente? Sí, claro que sí. Nosotros conocimos ese instructivo dentro del proceso de investigación. Cuando nosotros levantamos la información en Cosalud, pues hubo varias cosas llamativas. Lo primero es que el equipo investigador, el equipo auditor que llegó a Cosalud, en un principio tuvo dificultades para poder encontrar los equipos corporativos del señor Mario Urán, porque todo el mundo decía que no lo conocía, que no sabían dónde estaba, que no existía, que nunca lo habían escuchado. Entonces se solicitaron los contratos de todas las personas, todos los contratos pues que tenía la EPS, aparecieron los contratos del señor Mario Urán, y aparentemente no quedó más camino que finalmente reconocer que había un computador corporativo que usaba el señor, que hacía minutos desconocían, no existía y no sabían que respiraba en el mismo planeta. Al revisar ese computador, el equipo auditor dentro de una de las carpetas encuentra este documento junto con otros documentos más, donde uno pues fue muy llamativo para el equipo auditor y obviamente para nosotros revisando la información, porque era un instructivo con una serie de pasos para una EPS para poderlos tomar, y como importante es acopiar, resaltaba el título. Cuando uno llegaba a la última parte, pues era bastante llamativo y aterrorizante. De hecho, que un vigilado, como es Cosalud, diera instrucciones a otros vigilados, como lo hacía con otras EPS, y además una de las instrucciones fuera buscar la dirección, la titularidad del predio donde vivían funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, y recuerdo muy bien, y además tenían otra relación con algún tipo de vigilado. Después queda uno preocupado por esa forma con la cual los vigilados creen que se pueden relacionar con funcionarios de la superintendencia, y también queda uno preocupado por cuál es la intención en un país donde pues la corrupción ha tenido tantos efectos, donde la violencia ha sido la forma de solucionar también muchos problemas asociados a corrupción, y donde claramente hay una preocupación que pusimos también desde un principio en conocimiento por parte de la Fiscalía. Así que pues tratar de tapar el sol con un dedo es muy complicado, es muy difícil, y pues esperemos que haya un llamado a la sensatez por parte del abogado, no solo del señor Mario Urán, sino también del señor Sammy González, pues en sus aseveraciones recientes. Señor ex superintendente Luis Carlos Leal, a propósito, ¿usted ya tiene claro para qué nuevo despacho del gobierno se va a mover? No, es una pregunta, Julio, que pues la verdad yo hasta no tener, digamos, ya un proceso más firme no quiero comunicar, porque pues no vale la pena. Yo en estos momentos pues, estoy trabajando con entonces, en quirófano. Entonces dejemos que usted siga en el quirófano, pero que al oído le están hablando de una posibilidad que solamente cuando la tenga confirmada nos cuenta. Perfecto, claro que sí. Hablaremos en ese momento. Gracias, doctor Leal. Feliz mañana y suerte hoy en el quirófano. Muy amable.